Vamos a empezar primero con el marco. Cuando me ponen un título para una charla, una conferencia, trato de ajustarme al título y le estoy prestando atención a la palabra teoría, porque lo que nos vamos a ajustar, creo, es en el tema de la contribución a la teoría económica liberal, no a otros puntos de la filosofía liberal. Habría que empezar por la unidad de análisis, ¿no?, que es el ser humano, y ahí los autores que estamos mencionando tienen una visión muy similar de lo que es el ser humano y la acción humana a la que tenía von Mises. La única diferencia quizás es cuando se habla de Dios, ¿no? El ser humano es un ser único, irrepetible, es un individuo, pero también es espiritual, es creado y es social. Y creo que estás, sobre todo con las corrientes liberales austríacas, ese enfoque en la persona, creo que es algo que distingue a nuestros autores por ser más similares a lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía. Miren los títulos de los libros famosos. Acción Humana, ¿no?, de von Mises. Man, Economy and State, ¿no?, Murray Rothbard. Camino de servidumbre, Hayek. No son títulos como la teoría positiva del dinero, ¿no?, o la teoría de los ciclos económicos. Se escribieron sobre esos temas, pero había un foco en la persona humana. Ahora bien, la palabra economía tiene muchas acepciones y sobre todo los que trabajamos en ámbitos más allá de la economía, siempre se usan en forma muy ligera. Así que yo para empezar la charla quiero mostrarles cómo veo esta relación. La economía, para los austríacos, ¿no?, el objeto formal de la economía es la deducción de las implicancias lógicas de la acción humana, ¿no? Parece que es muy limitado el campo, ¿no? Estas son el conjunto de ideas que se pueden deducir del hecho de que el hombre actúa y son independientes del fin material o espiritual de la acción. No hay juicio normativo, es de golpe el agua sube muchísimo de precio, ¿qué es lo que dejamos de usar primero? Porque es muy caro, los usos menos urgentes, ¿no? Dejamos de regar el pasto, pero nos seguimos dando una ducha y tomando agua. La otra definición de economía típica, la que usan muchos los economistas, la de Lionel Robbins, ¿no?, el estudio del comportamiento humano relacionado con la asignación de medios escasos y de uso alternativo para la consecución de fines, ¿no?, que son múltiples y de diversa jerarquía. Pero ven como ninguna de estas dos definiciones y otras hablan de la bondad o maldad, del aspecto normativo. La ética es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Es una disciplina normativa que estudia la conducta humana y voluntaria, incluyendo todas las acciones y omisiones sobre las cuales el ser humano ejerce un control personal porque desea y entiende esas acciones o omisiones en relación a un fin que tiene en vista. Nuevamente, Mises es claro, Rothbard es claro. El primero que lo escuché decir esto es Vittorio Mattei, un filósofo, tiene un libro muy bueno sobre filosofía del dinero, en la Montpellerin de Aosta en 1986. Les dice a los liberales, ustedes hablan de libertad, pero para entender lo que es la libertad se necesita una ontología, saber lo que es, una teleología para cómo se ubica en el orden de las cosas, y dice, una ciencia no normativa no puede dar criterio último de valor. Puede influir, como pongo ahí, pero no puede determinar el criterio último de valor. Cuando tengo que hablar de esta charla, hablo, por ejemplo, del tema de la moneda. ¿Cuál es la implicancia de emitir más monedas sobre la tasa de interés? No estoy diciendo si es bueno o malo, simplemente el aspecto positivo. Si es bueno o malo, uno está obligado a traer contribuciones de una ciencia normativa. La política
económica es distinto, porque la política económica son las acciones de los seres humanos que configuran el orden económico mediante la promulgación de un marco legal específico. También considero que es una decisión de política económica el decir no intervenir, ¿no? En la economía. Doctrinas económicas es otra concepción, no la tengo allí, pero una doctrina económica es el conjunto de enseñanzas, ¿no?, sobre temas económicos. Tiene sentido hablar de tema liberal tanto en la política económica, en la ética económica, en doctrina económica. En cuanto a teoría económica, debería ser que lo único que es importante es qué es lo que han escrito sobre teoría económica los liberales, porque la economía no debería ser socialista o liberal, como la medicina, es correcta, incorrecta, completa, incompleta. Sobre ética también podemos decir, bueno, estas son la filosofía ética que utiliza Murray Rothbard sobre el principio de no agresión, o las corrientes más utilitaristas, ¿no? Pero en cuanto a economía como teoría económica, yo creo que es más limitado en nuestro enfoque. Para resumir, hicieron contribuciones en muchos temas los escolásticos, pero empecé por decir que la unidad de análisis es similar en los escolásticos que en muchos de los autores liberales, especialmente los austríacos. La teoría del valor también es otra área que es esencial para la economía y obviamente para la política económica. Estos autores fueron los primeros en defender el carácter subjetivo y de la utilidad en el valor, empezando por San Agustín, que explica que los bienes que se venden en el mercado no se valoran por su virtuosidad intrínseca, y por eso un caballo a veces se puede vender más caro que un esclavo. Ese es el ejemplo clave que utilizó, ¿no? O un ratón que tiene alma animal al comer trigo o maíz en el granero, que alma vegetal más baja, el ratón no puede bajar el valor más que subir el valor. La importancia de la oferta y la demanda sobre los precios, esto fue claro en casi todos los autores, nuevamente no solo la escolástica hispana. Acabamos de tener en la antigua 2 días de discusiones sobre la Escuela de Salamanca, pero ellos capturan y luego potencian conocimientos que vinieron de muchos autores, ¿no? La teoría de valor, por ejemplo, hay un franciscano que se llama Jean-Pierre Olivier, que en su teoría de contratos muestra como 3 componentes del valor, ¿no? La utilidad, la escasez y la deseabilidad, una teoría de valor subjetivo, que la copia después San Bernardino de Siena. Fe y Libertad hizo la primera traducción en español del libro de Olivier. De la oferta y demanda sobre los precios, hay un autor, Conrado Sumenhart, a veces lo llaman Conrado, que fue un siglo y medio antes que el de Salamanca, que tiene una cantidad de... Básicamente no se pierde ningún elemento que influye en la oferta y la demanda, pero no fue de Salamanca, pero fue muy seguido por Salamanca. El análisis monetario no fue el primero Salamanca en hablar. Los primeros quizás más formales fueron el obispo Oresme y Copérnico, que también era canonista, muchos lo saben, lo conocen como científico, pero tiene un libro estupendo sobre moneda, no muy grande, pero empieza diciendo que bajar de valor la moneda puede ser tan dañino para las sociedades que una peste o terremoto. Pero también escribió Jean Bodin sobre este tema, pero Juan de Mariana realmente su tratado sobre la moneda de Bellón, escrito en 1609, y él mismo lo escribe en latín y español, y tuve la suerte de ser el que ayudó a hacer la primera traducción en inglés de este libro. Es realmente magnífico, mantiene una actualidad total y casi no hay tema
de análisis monetario que han hecho los liberales que él no tocó, ¿no? Desde el ciclo a la ley de Gresham, ustedes elijan, quizás no con la formalidad y los datos estadísticos que se usan, ¿no?, hoy en día, pero recomiendo el libro de Juan de Mariana como lectura obligatoria. El problema de los monopolios está muy, muy estudiado porque para ellos el precio justo, que es un tema, de vuelta la palabra justo viene del lado normativo, pero cómo sabían cuál era el precio justo, tenían que estar, bueno, cómo se determina, y empiezan a estudiar todo el tema de los monopolios, porque el precio justo era el precio de mercado, sin fraude, sin coerción y sin monopolio. No puse allí, también obviamente le dan importancia al tema del conocimiento como un bien económico, empezando por la famosa historia de Santo Tomás a analizar sobre un mercader que venía con un barco cargado de bienes, de Chipre creo, y la pregunta que le hacía a los confesores es, sé que vienen 4 o 5 barcos atrás mío con el mismo producto. Tengo que decirle al comprador que la oferta va a aumentar, ¿no?, en el futuro. Y la respuesta de Santo Tomás es que no, sería enormemente caritativo hacerlo, pero que hay un valor en el conocimiento y que la persona podía lucrar de esa forma. El análisis de los impuestos también fue muy, muy completo, así que yo creo que en ese hay otro aspecto de la contribución de los escolásticos. Y ahí, en mi libro, me enfoqué solamente en lo que decían estos autores que era afín al liberalismo, pero incluyendo la política económica. Y digo que solamente un autor no muy conocido, salvo ese Felipe de la Cruz, todos los demás condenaron el interés puro, que es el pago por la preferencia temporal. Así que es Schumpeter, que su libro se llama Historia del Análisis Económico, igual les reconoce crédito por cómo analizaron y todos los elementos que incorporaron al analizar el interés. Y ustedes, si se acuerdan, el interés se aceptaba por títulos extrínsecos, no por la preferencia temporal, sino por los riesgos que se podían correr, por el daño que uno podía sufrir al prestar, ¿no? Estoy olvidando uno, pero básicamente eran todos el lucro cesante, lo que uno dejaba de ganar. Pero es tan profundo ese análisis que desde el punto de vista de teoría no le importa tanto a Schumpeter que siguieron con la condenación al interés. En la doctrina católica recién cambia el tema en alrededor de 1880, cuando cambia el Código de Derecho Canónico y hasta le dicen al sacerdote que ponga la plata a interés y no pierda dinero de esa forma. No puse allí algo que hablamos ayer con León, el tema del empresariado y de la ganancia empresarial, que de vuelta yo creo que en esto fueron pioneros. Como ustedes saben, en teoría económica siempre se dice hay 3 factores de producción, tierra, trabajo y capital, y fueron los austríacos, ¿no?, especialmente Israel Kirchner, que le ha dado mucho peso al rol del empresario. Algo que yo creo que es más de justicia o no tanto de teoría económica. Israel Kirchner tiene un libro sobre el descubrimiento como dando título apropiado de propiedad, como de justicia distributiva. Y de vuelta, los escolásticos hablaron muchísimo de este tema porque analizan la parte de los evangelios, ¿no?, de descubrir un tesoro en terreno ajeno o una perla súper valiosa y vendiendo todo, ¿no? Y dejaban que la labor del empresario sea remunerada sin límite, mientras que sea que uno compre y vende a precios de mercado, ¿no? Y criticaban enormemente lo que dijo Duns Scotus, que por ser demasiado proempresario, diciendo que el buen príncipe tiene que cuidar que el empresario tenga una ganancia justa, fija, al menos. Y eso lo criticaron porque dicen, bueno, entonces nadie va a tener incentivo para ser eficiente
y el que tiene riqueza siempre va a tener. Bueno, eso como introducción a algunos de estos puntos que seguramente León va a tocar. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a jugar a, primero eso, explicar la diferencia entre teoría económica y política económica, porque no vamos a hablar de política económica, como está quedando claro, no vamos a hablar de conclusiones normativas, sino de descripciones analíticas sobre la economía liberal. Después de esa introducción, yo iba a hablar muy poquito sobre estos escolásticos, sobre los que volveré después a ver cómo nos sale, Alex, porque detrás de mis brevísimas palabras tú ibas a hablar un poco de eso, ¿no? de qué es la teoría liberal. Pero yo sí quería introducir a los escolásticos de los que estamos hablando, pues en el sentido de recordarles, bueno, que esta universidad, ayer lo decía también en otra charla en el Instituto Fe y Libertad, que en Guatemala han mostrado un interés, y particularísimamente esta Universidad Francisco Marroquín por la Escuela de Salamanca, como yo, que vengo de España, no la he notado. A mí me costó convencer a muchos profesores, oye, vamos a estudiar este tema de la Escuela de Salamanca, porque ahora ya no es tanto, pero hace unos años, pero estos eran unos curas, que eso ya lo decían Pufendorf y otros, tenebrarum, regnum tenebrarum, cuando hablaban de los escolásticos, pues todavía eso sonaba un poco a ese estúpido cliché de pensar que unos doctores de teología no podían decir cosas sensatas, porque estos las dijeron y muchas, ¿no? Y me apetecía recordarles aquí, pues eso, dentro de esta iniciativa escolástica de la Universidad Francisco Marroquín, recordar a Giancarlo, que tuve la fortuna de vivir cuando empezó a poner esas imágenes de los escolásticos, cuando empezaron a remodelar la casa Popenoe. Cayo estuvo muy involucrado también en... pienso que a Cayo la Antigua le gusta mucho esa ciudad, ¿no? Y hay esos bajorrelieves, o no sé cómo llamarlo, que uno se pone al lado de Juan de Mariana y parece que estás transportado a esa época, ¿no? Y bueno, y también estar al lado de un doctor honoris causa de esta universidad, que Alex ha participado mucho, digamos, en la difusión sana y saludable de esta idea con lo que fue su tesis, Christians for Freedom, ¿no? Pues era solamente hacer esta pequeñita introducción para después de seguir hablando un poco más de la teoría liberal, yo luego ya sí hablaré con un poco más de detalle de estas contribuciones analíticas o teóricas. Yo y Alex después de mí va, si quieres, completar un poco algo más del interés o del empresario de lo que ya has dicho, pero si no, bueno, luego lo pasaré por encima, pero sí me parece que nos quedaba eso, un slide sobre la teoría liberal, que tú querías hablar. Lo que voy a hacer ahora es comparar punto por punto algunas de las similitudes de los escolásticos con los economistas liberales. Y de vuelta, acá ustedes como ven, yo voy desde Chicago, que es como una especie de rama a veces del keynesianismo para algunos, a Rothbard y Jesús Huerta de Soto, al anarcocapitalismo, ¿no? Entonces, lo que reflexionan ellos sobre teoría, sobre análisis positivo, ¿no? De la asignación de recursos y cómo actúa el hombre en la economía, es para mí lo que es un economista liberal. Dije ya la definición de acción humana, ¿no? Von Mises y Rothbard, y muchos otros definen de la misma manera que es la acción humana. Y de allí el tema de teoría de valor subjetivo. Menger es quizás el más famoso de los austríacos. Como ustedes saben, un obispo anglicano, Richard Whately, y Jaime Balmes analizaron el tema y también analizaron muy bien la teoría del valor. El trabajo de Balmes, de vuelta, yo fui el que empujó la primera traducción inglesa de Verdadera idea del valor de Jaime Balmes, ¿no? Que vivió una vida muy corta, pero muy prolífica, generalmente como filósofo.
Y de vuelta, no es tanto teoría, pero tiene 6 ensayos sobre el socialismo, criticando el socialismo, que en esa época no era Marx, había un industrial inglés, Richard Owen, ¿no? Richard creo que era Owen, que empezó incluso aventuras socialistas en Estados Unidos, que todavía, New Harmony, todavía pueden ver el fracaso. En fin, pero es un tema muy importante la teoría del valor, como tener una teoría equivocada como la que tenía Marx, no que todo el valor viene del trabajo, es decir, que todo pago a otro factor es explotación. Adam Smith en sus clases tenía una teoría de valor a veces similar a los escolásticos, pero cuando empezó a hablar más de economía, en su libro sobre la riqueza de las naciones, a veces da la apariencia de que tiene una teoría de valor basada en el costo del trabajo. Hablé un ratito ya sobre el descubrimiento como factor legítimo de propiedad, que Israel Kirzner es el que más ha escrito sobre este tema, desconociendo toda la tradición escolástica, ¿no? Israel Kirzner es un rabino judío, y cuando llegó a los 70 años, casi como John Locke, que se dedicó a estudiar religión, Locke por 10 años, Israel Kirzner se dedicó a hacer estudios talmúdicos y dejó casi de enseñar. La inflación como robo, que la enfatiza Juan de Mariana, Ricardo Rojas, que es profesor aquí, acaba de hacer un libro solo sobre ese tema, ¿no? La inflación como robo. El efecto negativo de bajar el valor de la moneda, eso que es el libro de Mariana, tanto Mises como Friedman, como casi todos los autores, Hayek, ¿no? Su famoso libro La denacionalización de la moneda, que la escribe en el momento de más, como se llama, ola inflacionaria en el mundo, y a partir de allí se mejoró el conocimiento sobre moneda, y hace unos años empezó siquiera a empeorar nuevamente. No sé cómo si ustedes, qué se enseña aquí. Cuando yo estudié teoría monetaria 1 y teoría monetaria 2, nunca se habló de la naturaleza de la moneda, si era justo o no emitir o no. Era una ecuación tras otra, a qué tasa robar, a qué tasa devaluar o emitir moneda. Los precios como resultado de la oferta y de la demanda, ya hablé un poquito, que todos los libertarios y los liberales le prestan atención a eso. Algo para mí es muy interesante y que recién comenzó a comienzos del siglo XX, calculo, y le echo la culpa a los economistas, no tanto a los moralistas, es este famoso mito angelical del Estado. El pensar que porque algo anda mal al mercado, uno va a traer, el príncipe va a tener más valores, y los burócratas no. O sea, las frases de Mariana sobre los cortesanos y cómo ayudan a incrementar el gasto, y Mariana se adelanta a la teoría, yo no me gusta hablar de teoría de la elección pública, digo la teoría de las decisiones burocráticas, ¿no? Eso es una palabra muy linda, elección pública, para lo que hacen estos burócratas. Pero Mariana se anticipa a decir que todas las personas que entraban al gobierno tenían que hacer un detalle de sus activos al entrar y obviamente al salir, porque era tanta la corrupción que llevaba el gasto. Y el último ahí, el tema de la propiedad privada como esencial al desarrollo y a la productividad, eso es algo que es totalmente similar, yo creo, a lo que dice la mayoría de los autores liberales. La única excepción que ponían era el tema de la extrema necesidad. La propiedad es para estos autores en cuestión de derecho, es un derecho secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que este saco que yo tengo, este blazer, yo lo tengo no porque Dios dice Alejandro tiene que tener este blazer, y no es porque por ley de contrato, justicia conmutativa, que es consistente con el derecho natural, pero no es de derecho natural. Esto cambia en la doctrina católica cuando se hace la encíclica Rerum Novarum en 1891. El jesuita que escribe un libro estupendo de principios de economía política, Matteo Liberatore, él aclara muy bien, dice, mira, vamos a cambiar y decir que la propiedad privada es de derecho natural, no porque estamos en contra de los escolásticos, sino porque hoy en día los populistas y socialistas, si decimos que la propiedad privada es de derecho positivo,
dicen, la podemos cambiar al antojo, a nuestro antojo. Y yo pongo en mi libro que es paradójico, cuando se refuerza el concepto de propiedad privada, que era un concepto de que la propiedad debe ser privada porque mejor se usan los bienes y cumple mejor su función social, se pasa casi a reforzar la propiedad como privada de derecho natural, pero el Estado determina, porque no es absoluto, y empieza casi a respetarse menos el derecho de propiedad. Bueno, en fin, ese es un poco el resumen de cómo yo veo que interactúa y ciertas contribuciones de los escolásticos que ayudaron al desarrollo de las ideas liberales, en algunos casos más directamente que otros, ¿no? Hayek conocía a los escolásticos y le gustaba que el tema de precios no hablaban de que tenía una precisión matemática, ¿no? Von Mises los conoce mucho menos, casi nada y mal, y Rothbard, a mi juicio, exagera el lado bueno de estos escolásticos, o Tom Woods, ¿no? De vuelta los aprecio, pero de vuelta han dicho muchas cosas muy importantes, pero queda mucho por hacer y refinar en la teoría económica todavía. Lo que no me quedo con ganas de decir respecto a esto último de la propiedad privada es que me ha gustado, lo veníamos hablando ahora mismo, cuando claro, la Iglesia escribe que es un derecho secundario, esto efectivamente hay un problema porque a veces en el lenguaje actual da la sensación de que es menor y entonces hay que decir, no, es un derecho natural secundario, pero es más importante que un derecho positivo, porque el derecho positivo es absolutamente aleatorio. Lo que tú dices, pues llega un gobierno y dice, yo elimino la propiedad privada, ¿cómo es un derecho secundario? No, es un derecho secundario, pero es natural y está por encima de los derechos positivos. Lo que pasa es que tiene esas limitaciones, ¿no? Y eso es muy interesante volver sobre esto, porque claro, estamos con un Papa León XIV, tocayo, y él ha hablado, como a él le interesa el nombre de León y le interesa Rerum Novarum, y es posible que afronte alguna reflexión sobre esta cuestión en su pontificado, ¿no? Estaremos atentos a ver qué dice. Bueno, pues en ese diálogo entre los escolásticos y la teoría liberal, que también luego podemos conversar si es verdad que los escolásticos se les llama liberales, ¿no? Y esto también Alex lo dice mucho, ¿no? Tú no puedes llamar liberal, libertario yo que sé, a Covarrubias, porque son categorías distintas. Pero sí, todos estos autores actuales, claro que hay cosas que desarrollan que están en sintonía con varias de las cuestiones que desarrollaron aquellos escolásticos. Entonces, yo me había anotado 3 ideas que me parecían como las más claras, también desde una perspectiva histórica, para entender por qué ellos hicieron teoría económica. Y es correcto decirles que hay un análisis económico, siguiendo el título del libro de Schumpeter, ¿no? No eran charlitas de iglesia o sermones morales. Y a mí me gusta siempre empezar por la teoría cuantitativa del dinero, que se le atribuye en principio a Azpilicueta y que responde, es verdad, eso no lo hemos comentado, luego si quieres volvemos a hablarlo, que ellos inicialmente el acceso a los problemas económicos viene de una preocupación moral. ¿Está bien o no está bien hacer esto? Y ellos en algunos casos van a decir una conclusión moral, pero en ese camino lo primero que hacen es, bueno, vamos a ver qué es esto sobre lo que usted me está preguntando que emita un análisis moral. Y ahí hacen un análisis teórico, en este caso de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que cuando llegaban las flotas americanas con plata y con otros productos, se generaba tan incremento y tanta movimiento de dinero en Sevilla que los precios subían. Y los comerciantes sevillanos decían, oiga, que yo ahora... O al revés, por ejemplo, cuando partían, que puede ser más fácil de entender, cuando partía una flota,
quería llevarse muchas cosas a América porque las iba a vender seguro. En ese momento la demanda de esos productos en Sevilla también crecía y subían los precios y les preocupaba, ¿esto está bien o está mal? ¿Y qué dice Azpilicueta o Tomás de Mercado? Que Tomás de Mercado es famoso porque se iba a las gradas de la Catedral de Sevilla a ver cómo funcionaban las cosas. Y entonces ellos concluyen, no, aquí hay una cuestión puramente teórica, hay una relación entre la cantidad de dinero en circulación y el precio de los bienes, y ya está. Esto es un análisis teórico y no hay que darle más vueltas. No es un proceso malévolo de especuladores, ¿no? Luego puede salir el tema de otras inflaciones, como la criticada por Juan de Mariana, pero de momento estamos hablando simplemente de un problema o una cuestión o una realidad, la teoría cuantitativa. Y este análisis de cuáles eran los precios les llevó, que sería mi segunda idea, a volver a pensar en esa teoría del valor subjetivo que tiene unas raíces medievales. No me acordaba de esa relación de Olivi con, claro que es anterior, que siempre decimos, fueron Bernardino y Antonino los precursores, pero no es Olivi. Aunque propiamente no es tampoco de ellos, porque Santo Tomás también habla, a lo mejor no tan concentrado, pero lo cita. Pero es que todo eso está en Aristóteles, cuando habla del valor de los bienes y su famosa paradoja del agua y los diamantes, por qué valen unas cosas más que otras, ¿no? Estos autores, siguiendo esas frases o esas palabras en latín, dicen, aquí hay tres elementos, raritas, que es abundancia o escasez del bien, ¿no? Virtuositas, o sea, utilidad, si es algo útil, ahora o no, y luego esa complacibilitas, o que sería propiamente el valor subjetivo, bueno, pero también, si a mí me gusta más, yo estoy dispuesto a pagarlo más, ¿no? Y además, luego está el trabajo, los costes de producción, que ahí sí que hay una discusión, y es verdad que algunos escolásticos les dan más importancia, otros menos, pero en general la doctrina que llega es que no es tan relevante el trabajo. Esa teoría subjetiva del valor o esa teoría del valor que, por ser más precisos, es una teoría del valor que introduce elementos subjetivos, a mí me parece una aportación analítica fundamental, porque ahí no están diciendo ninguna cuestión normativa, ¿no? Y todo esto les lleva a completarse con esos otros elementos que también usamos mucho cuando hablamos de los escolásticos, la idea de la común estimación, ¿no? Cómo el precio justo se forma en el mercado, decía Vitoria, siempre que no haya dolo o engaño, ahí sí que hay un elemento ya moral, claro. Otra cosa es que tú engañes y que tú digas, esto pesa tanto pero pesa menos. Ahí no estamos hablando ya de un problema analítico, es un problema de fraude. Bueno, pues, ¿cuál es el precio justo? Para Vitoria, el que se forma en el mercado, en el que compradores y vendedores, siguiendo este análisis intuitivo de esos tres elementos, juzgan que es lo que en ese momento vale un bien. Eso, de nuevo digo que me parece pues eso, una brillante conclusión analítica. Y luego ya, quizás como más derivadas, o este elemento que mencionábamos de la inflación, ya pues como cuestiones que tienen que ver con ya acciones más discutibles, es cuando Mariana explica que si tú quitas dinero, quitas contenido metálico, quitas plata de las monedas, lo que estás generando es una inflación. Una inflación que en un primer término, podríamos decir que Mariana lo hace en vida de Felipe III, cuando Felipe III necesita muchos reales para pagar sus muchísimos gastos y piensa, pues voy a hacer, mira qué cosa más buena se me ocurre, voy a quitar un poco de plata a los reales, no me la quedo yo. Felipe III no se quedaba con esa plata, sino lo que hacía era conseguir más cantidad de monedas con las mismas toneladas de plata que les llegaba. Y dice, y así pago a todos mis deudas. Hombre,
Mariana le dice, oiga, a lo mejor usted lo que podría hacer es tener menos deudas o tener menos gastos o menos. Pero bueno, vamos a pensar que Felipe III era honesto. Lo que Mariana concluye después es que al final lo que va a ocurrir con esa inflación es que va a ser un impuesto oculto para las personas más sencillas, sobre todo, dice Mariana, porque van a tener menos poder adquisitivo. Y entonces ahí sí que ya podríamos pasar a un elemento más normativo, pero en fin, la descripción de cómo quitar plata a una moneda genera un efecto inflacionario es una descripción más puramente descriptiva o analítica, lo mismo que también hablábamos de Luis de Molina cuando dice que si los precios tienen que ver con los costes de producción o los costes de producción son los que fijan los precios. En general, estos doctores, Huerta de Soto, le encanta decirlo, dice, no, los costos de producción no fijan los precios, son los precios libres en el mercado los que hacen que los productores tengan que ajustarse en sus costes, ¿no? Y ya quedarían, que yo le dije a Alex que si quería hablar él, pero la verdad es que ya has hablado, ¿no? Del elemento empresarial, emprendedor, y de la usura y el interés que también está en ese mundo complicado de entre lo analítico y ya lo más normativo. Un intelectual liberal, Alberto Mingardi, me pidió hace unos años, Alejandro, ¿puedes escribir algo sobre los escolásticos y Bitcoin? Y bueno, la cuestión que me encanta esos desafíos. Escribí un paper, el primer capítulo de un libro sobre monedas, solo salió en italiano. Hice artículos en Forbes sobre el tema, se llama Aquinas and Bitcoin, ¿no? ¿Qué diría aquí, no? Y la conclusión es caveat emptor. Buyer beware, pero lo hubiese aceptado. Una amiga mía que ahora, de vuelta, hay mucha politización en Polonia, hay un gobierno liberal woke pro burocracia europea, y le acaba de quitar los fondos a la universidad que tiene un journal copernicano. Entonces lo que hice es añadir Copérnico y ahora a ese análisis. Y tengo todo un paper, me estudié todo Copérnico, así que no sé dónde quizás lo publicó en Acton, así que veremos. Pero porque Copérnico era un brillante matemático y sería uno de los pocos que entendería todo esto de blockchain technology y todas las facetas que tiene este nuevo. Y de vuelta, hay muchísimos temas técnicos, teóricos y morales acerca de lo que está pasando con el tema de la moneda. En Estados Unidos se pasó una ley, Estados Unidos se está consolidando el capitalismo clientelista, viste que para mí es el modelo que domina hoy el mundo. Se pasó una ley que se llama el Genius Act, con las monedas estables, que básicamente son cripto que los bancos van a poder ofrecer, que como respaldo tendrán las letras de tesoro, pero le prohíben pagarle interés a los que tenemos digamos, tener esas cuentas. Entonces esto es ganancia segura a este aparato capitalista crónico que nos está dominando. Y el otro tema, la contribución que Mariana explica, que es teórico, cómo el incremento en la moneda en el corto plazo, de la cantidad de moneda, por más que tenía cobre y cada vez era peor, llevaba al comienzo un incremento de la actividad productiva. Y es como hacía la comparación con el alcohol. Al principio nos pone contentos y demás, pero después si lo tomamos mucho terminamos mal. En Acton acabamos de contratar, no sé cómo se llama la palabra, fellow, investigador asociado, a Clara Jace Piano. Su tesis doctoral en George Mason University es sobre la teoría económica naciendo en los confesionarios. Porque en la época donde los empresarios tenían más conciencia cristiana, querían saber, bueno, me pusieron un precio ridículo a este bien que vengo, ¿puedo ponerle más agua al vino? ¿No? ¿O tengo que obedecerlo? O la pregunta, lo que le dije del mercader de Chipre. Y en respondiendo esas preguntas es lo que Schumpeter, que no hay escuela económica, creo que le dedica en su enorme libro más lugar que a los doctores de la ley natural. Y él describe, ¿no?, la ley natural analítica de la ley natural normativa. ¿Y por qué ley natural? Bueno, al menos
ahora es todo, la verdad, piensan muchos que es todo relativa y cada uno puede crear la suya. Yo no soy de esos liberales, pero, y como soy creyente ahora, que todo lo que es, donde hay cierta regularidad se puede llamar como ley. Y pues una cosa es la normativa y otra cosa es la analítica y positiva, pero todo es parte de la regularidad que puede existir en la acción humana. Mises, que critica el concepto típico de ley natural que viene de la metafísica, sí alaba el concepto de ley natural porque nos enseña de buscar regularidades, ¿no? Creo que es en el libro de Teoría e Historia y demás. Bueno, en fin. Así que yo creo que hemos tocado casi todos los temas que queríamos tocar y nos encantaría que desafíos, preguntas, contribuciones. Me parece interesante, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una maestría aquí con Juan Carlos Kachanowski, de diseñador y profesor, y en Historia del Pensamiento Económico leímos a Tomás de Mercado y a todos estos. ¿Se acuerda, Yoli? Hace, a la gran 20 años, 15 años, ni me acuerdo cuándo, pero interesantísimo el mundo escolástico. Pero un poco la analogía que hacía León. León es tu nombre, ¿verdad? León, sí. Cuando uno va a Sevilla, digamos, hay una sensación, por lo menos la sensación de turista, ¿verdad? Yo no vivo nunca viví en Sevilla, pero estuve unos días ahí, me pareció interesante. Como que por lo menos en el casco antiguo, digamos, hay una sensación de vivir del pasado, ¿no? O sea, una cuestión de lo que tú cuentas, ¿no? Cuando los barcos partían de aquí, y la torre y la tumba de Colón, y bueno, entonces maravilloso, ¿no? Precioso, me encanta la historia. Pero mi pregunta es un poco, digamos, ¿no pasa algo así con la Escuela de Salamanca, ¿no? Porque, digamos, es un mundo interesantísimo, que en su momento fue brillante, no quiere decir que no lo sea, que no lo valoremos como como un tesoro de significantes ahí que nos permite reinterpretar cosas del presente y del futuro, genial, pero ¿qué tanta validez tiene hoy, digamos, en general para un mundo que no es mayoritariamente católico, que no es, su preocupación no es una reflexión entre la conciliación de la fe y la razón práctica? No sé si me explico, el mundo no es así. Hoy en día, digamos, probablemente para los escolásticos sí lo era, o era un mundo más así. Digamos, yo soy fan de la reina Isabel, ¿no? Y entonces, digamos, ese mundo en el que vivían ellos, que era realmente importante, era importante este tipo de reflexión y pensamiento. Un poco lo decía el profesor Chafuen, ¿no? O sea, es decir, vivimos en un mundo totalmente diferente hoy en día. ¿Qué tanto nos ayuda en una batalla liberal, si queremos, digamos, de convencer a la gente de que adulterar la moneda está mal, en fin, todas las cosas que no debe hacer el gobierno, invocar la ley natural, que el propio Mises en la acción humana dice, no, está hablando un montón de cosas, o sea, el propio Mises lo dice así claramente en la acción humana. ¿Qué valor nos da hoy, digamos, reclamar ese pasado glorioso? Pero ¿cómo lo ponemos en contexto en el mundo contemporáneo? Esa sería mi pregunta. ¿Me dejas que hable yo primero como historiador? Sí, perfecto, sí, obvio. Y luego tú ya le das razones más profundas. Yo como historiador, lo que sí me parece absolutamente necesario, historiador y profesor, es reclamar, que es lo que llevo años, que esto se estudie. O sea, lo que es inaudito es que en todos los manuales de historia del pensamiento económico se empiece en Adam Smith. Es que eso es infame, porque es mentira. Entonces, que vuestros alumnos sepan quiénes eran estos doctores, con los que se encuentran por ahí en un pasillito o en una plaza de aparcamiento, me parece que es una cuestión de puro respeto con la historia. Y que sepan que desde Aristóteles hasta Adam Smith pasan muchas cosas y hay que saberlas, porque esas cosas que pasan son las que configuran nuestro mundo actual. Entonces, en ese sentido, es una cuestión más formal. No, si le estoy pasando a Alejandro la parte más complicada de convencerte, bueno, ¿y eso para qué sirve ya luego en la vida real, ¿no? Y además, si ya quieres entrar a un análisis, que esto lo podemos hacer aquí, a lo mejor con los alumnos normales no, o sea, los alumnos jóvenes, ¿no? Pero ya con profesores, es que resulta que Adam Smith conoció perfectamente toda esa teoría y hay un momento en su vida que cambia y habiéndola recibido empieza a hablar de la teoría del valor. Que Adam Smith haya hablado de la teoría del valor como punto fundamental para entender la economía es una cuestión importante porque es
100 años que se pasa a la teoría económica hasta que llegan a la revolución marginalista. Y entonces hay que decir, claro, Rothbard es un exagerado y dice, entonces hay que crucificar a Adam Smith porque lo que hizo fue... bueno, pero sin llegar a ese extremo, decirlo. Y también que sepamos que si en esta universidad, también afortunadamente, se conoce la Escuela Austríaca de Economía, claro, que Rothbard diga, pues esto, la prehistoria de nuestra teoría está ahí, pues eso también docentemente y académicamente, a mí me parece que en ese sentido es bueno. No, yo voy a ir más allá, aparte de lo que él dice, ¿no? Y bueno, simple anécdota, cuando Rothbard, quien siempre me trató bien, yo suelo usar corbatas de Adam Smith, él tiene la corbata de von Mises, y Rothbard me decía, ¿qué haces con ese socialista en la corbata? Porque tenía a Adam Smith, pero hay que tomarlo. No, para mí ahora, bueno, a ver, dos temas muy importantes. Una, Estados Unidos estamos recibiendo un fuego amigo muy, muy fuerte de gente que dice que fracasó la idea liberal, se llaman los post-liberals, y que tenemos que ir a un mundo más ordenado, respetuoso de la comunidad y demás. Cuando el Papa sacó este último documento hablando de esos que creen que el mercado por sí solo soluciona todos los problemas, empezaron a decir, esto es gran crítica a los fundamentalistas de mercado que están en Acton Institute, pero decenas de miles de impresiones causó eso. Y ¿Eso fue León 14 o fue León 14 ahora acaba de sacar un documento donde critica esta visión simplista que el mercado así por sí solo soluciona todos los males, ¿no? Y acuérdense, el anterior jefe del Comité Pontificio de Ciencias, Monseñor Sánchez Orondo, oriundo de Argentina, diciendo que el país que mejor ha puesto en práctica la opción preferencial por los pobres es China comunista, ¿no? Así que hay desafíos. Pero la cuestión que estos autores tienen una antropología muy similar a la que tiene, ¿viste?, Patrick Deneen o demás, o algunos de estos autores post-liberals, pero no tenían ese optimismo intervencionista. ¿Viste? Me parece que nos puede ayudar a ese diálogo. El otro tema es que el año que viene celebramos 250 años de la Declaración de Independencia, donde vos dirás lo que quieras, pero tenemos en el corazón los grandes defensores de la libertad de Estados Unidos, que el derecho de libertad, vida y la búsqueda de la felicidad con lo que es la propiedad, como al principio tenía escrito Jefferson, viene de nuestro creador, ¿no? Acabamos de tener un diálogo en Estados Unidos, el senador de mi estado de Virginia, cuando una de las personas que estaba interpelando dijo, habló de ley natural, empezó a decir, ¿cómo mencionas Dios? El senador Kane, riéndose de cómo puede invocar a Dios como origen de los derechos cuando está exacto. Así que para nosotros y obviamente lo que estamos viendo hoy en día de una especie de destrucción de lo que es el estudio de la verdad de la persona humana en todo lo que es tema de sociedad, de economía, de política, la contribución de estos autores yo creo que puede ser importantísima, así que de vuelta, no como con magia, como los que dicen cualquier tema económico, a ver qué dijo Mises, o a ver qué dijo Ayn Rand, a ver qué dijo Hayek, no, tomar las contribuciones de ellos, ¿viste?, que son consistentes con lo que hemos venido aprendiendo hoy con nuestros estudios. Solamente hace 30 años empezamos en Fraser a medir la libertad económica y tener medidas de propiedad privada y tener medidas de Estado de Derecho. Y todas las cuestiones, la mayoría de las cuestiones empíricas y pruebas empíricas que hoy veo, prueban con certeza, que estas insights de los escolásticos tienen mucha verdad. Así que
no como crítica a los escolásticos, ¿no? Que me parecen interesantísimos, pero yo el mundo contemporáneo lo veo, y probablemente con la cercanía con la gente joven, tan alejado, digamos, de conceptos como ley natural y ese tipo de cuestiones, que a mí me parece, digamos, dificilísimo, digamos, acercarse a la juventud, ¿no? No a mí, o sea, yo soy... Rapidito, yo también, una de las tantas cosas que hago, dirijo una fundación que da apoyo a muchos grupos económicos y conocí a un joven que fue asesinado hace poco, lo conocí de muy joven y nuestra fundación está llena de liberales ateos. Y cuando terminas, ¿por qué decidió no ir a estudiar y estudiar solo Friedman, Hayek, Mises? Cuando le preguntamos de sus valores, hizo una defensa totalmente fuertísima. Dice, soy un evangélico cristiano y luchar con coraje para la fe es lo más importante. Este joven creó el movimiento más impresionante que hemos visto de la juventud, ¿no? Obviamente fue una amenaza enorme para la sociedad actual en Estados Unidos, pero está creciendo en forma vertiginosa la cantidad de varones, no tanto de mujeres, que están volviendo a la fe y que se guían por la fe para su vida. Así que creo que eso depende en cada país. Europa Occidental para mí está tremendamente enferma y no sé si puede salvarse. Europa Oriental distinto. Buenas tardes, qué bueno verlos. Bueno, primero una cuestión. Quizá lo que tenga sea pura evidencia anecdótica, pero a mí me da la impresión que los chicos de los últimos años, los últimos 2 o 3 años, están como buscando algo más hondo, más profundo, más abarcador. Ejemplo, aquí damos un curso, como les contábamos ayer, de Ética de la Libertad, se llama, es un curso introductorio y lo llevan los chicos de primer año de todas las carreras. Este año nos pasó, ¿verdad, Ana Lucía? Que trabajamos con Ana Lucía una sección y de 15 chicos, 1/3, y al preguntar, bueno, ¿qué es en tu escala de valores? Y a ver, ¿qué tienes en tu escala de valores en el primer podio, o en el segundo, en el tercero? ¿Qué es importante para ti? Mi fe religiosa, mi religión, mis creencias religiosas. Leemos a Rothbard, como les contaba ayer, y Rothbard sí habla de ley natural y les hace mucho clic, les hace muchísimo sentido, mucho sentido. Y otro grupo, los de que llevan también ética y la libertad, pero los de la Facultad de Económicas. Pero entonces, digo, los estoicos le llaman mucho la atención. Digo, Marco Aurelio, sobre todo. Claro, él no fue cristiano, de hecho fue uno de los perseguidores, una de las 7 grandes persecuciones se hizo bajo el imperio de Marco Aurelio. Pero luego les explica hasta a los chicos por qué Marco Aurelio persiguió a los cristianos, porque estaba muy interesado en la virtud de los romanos y juzgaba a los nazarenos como una secta atea, es por eso que los persigue. Y miren, les hace muchísimo sentido. Este año, yo no sabía quién era Charlie Kirk hasta que lo mataron hace, un mes. Con los chicos, o sea, algunos sí lo conocían y lo seguían y todo, y los que no se interesaron en él. Y luego vimos, por ejemplo, a Juan Ramón Raya, que es de los nuestros, libertario, y a Roberto Vaquero, no sé si usted lo conoce, León. No, a Roberto Vaquero no. Bueno, otro chavo comunista, español. Sí, tiene un Frente Obrero Español comunista, pero comunista tipo Santiago Armesilla, o sea, no comunista woke, no comunista progre, ¿verdad? Entonces, Juan Ramón Rayo y Roberto Vaquero se expresaron sobre la muerte de Charlie Kirk y condenaron la violencia política. Miren, usaban los mismos términos. Si yo no supiera quién es Juan Ramón Rayo, si no supieran quién es Roberto Vaquero, digo, mire, conforman lo que se llama, no sé, en Public Choice, una mayoría cíclica. Miren, y a los chicos les hace muchísimo sentido. Miren, los jóvenes son por definición buscadores, anhelantes de verdad, de certezas, les gusta. Y
Y miren, la filosofía perenne les llama la atención y les encanta. Bueno, ese era comentario. Ahora la pregunta que tengo. Me llama, mire, se puede leer su paper, me interesa mucho, Aquino y el Bitcoin. ¿En dónde se puede leer su paper? No sé cómo es el tema de los derechos, porque lo tengo en inglés listo, porque lo iba a mandar cuando el gobierno de Polonia es parlamentario. Entonces, el primer ministro es pro regulación europea y el presidente es conservador. Entonces, hay una guerra. Entonces, pero lo tengo listo, así que quizás ya se puede publicar, lo podría traducir también al español para publicar. No sé si que te lo puedo mandar, pero no lo circulen hasta que lo publique. Muy bien. Muchas gracias. Igual aquí En italiano sí se le puede mandar el capítulo. Pero. Muy bien. Bueno, sale porque ahora con los gobiernos metiendo las pezuñas en el mundo cripto, luego esas monedas digitales que no son dinero privado, ¿verdad? Que son basura en estado puro, me parece. ¿Qué diría Aquino? O sea, basándome en el paper que usted escribió, que me atrae mucho y lo voy a leer. ¿Qué diría Aquino, por ejemplo, del euro digital? Que no es cripto, es dinero digital y luego es pura basura. Luego, si hay alguna herramienta de manipulación más perversa que una moneda digital que eventualmente vaya a eliminar el efectivo, que ahorita dicen desde Bruselas va a ser opcional. Sí, pero así comienzan, ¿verdad? Y en unos años van a ver que no va a haber efectivo, entonces te van a controlar no solo tu ingreso, sino también tu gasto. Luego usted acaba de decir algo y yo estaba así. Digo, Europa, mire esa decadencia, Europa. Europa occidental, digo que era la cristiandad. Mire, es un laboratorio, ¿verdad? 1984 se ha quedado corto, de Orwell. Es un laboratorio de control, mire, es un tecnototalitarismo, un tecnofeudalismo que a mí realmente me horroriza. Entonces, ese euro digital, ¿qué diría Aquino del euro digital? Primero estudiaría muy puntualmente el tema. No sé, acuérdense lo que dije de la visión angelical del Estado, y no solo del Estado, de la Iglesia. ¿Acuerdan? La frase de Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper, absolutamente era para la Iglesia. San Bonifacio, el santo que más hizo para Europa y también para la ecología, pues, terminó convirtiendo mucha gente porque cortó un árbol que la gente pensaba que era un dios. Hoy iría preso San Bonifacio, pero lo que escribe de la corrupción del Vaticano no se imagina San Bonifacio. Y no, así que calculo que no sé bien de historia cómo compaginaba los Medicis en la época lo que era Italia y los gobiernos de Italia cuando estaba Aquino, pero yo creo que primero, cada uno de estos temas merece un análisis especial, pero sí, el poder total que le da al Estado es peligrosísimo, así que hay que estudiar. Me voy a perder, amigos, si no menciono el fenómeno milagroso del presidente argentino, que fue un estudioso de la economía y también recibió el premio Juan de Mariana, que tuve la suerte de recibir yo antes, y no creo que ha estudiado esa corriente. Tiene un fuego espiritual sagrado, pero judío, tiene un apego muy fuerte, pero su gurú cultural es un gran amigo, Agustín Laje, tiene un estilo distinto al mío, pero acabo de traducir su discurso entero, el último show, al inglés, ¿no? El último show que se hizo, no sé si vieron el concierto de rock de Milei. El resumen lo dijo Agustín. Pero nuevamente, esta es toda gente que no tiene miedo de hablar de las fuerzas del cielo y de citar la Biblia y demás. Así que no sé en qué va a terminar todo eso, ¿viste? Para mí es de otro planeta, una de las cosas que estamos viviendo en muchos países. Pero vemos un cambio en ciertas culturas. En otras creo que siguen muy confusas. Pero... Manuel Dana, de un libertario. Algo que me vino bien a mí, yo usé el principio tomista
para escribir esto. Compré Bitcoin y compré Ethereum, viste, si el Bitcoin subió 20 veces. Lamentablemente no compré todo lo que debería haber comprado, pero porque ese era el tomismo, una visión realista, ¿no? de mirar lo que es la realidad y reflexionar sobre la realidad con los mejores principios. Muchas gracias, muy interesante el conversatorio. Yo me quedo pensando, no es la primera vez que pienso en este tema, pero ahora voy a tomar la frase de Clinton, estoy muy buena de eso, significantes, estímulos significantes, está más alto, ¿no se escucha ahí? Solo significantes. Tesoro de significantes, está bueno eso. Voy a dar mi interpretación de eso, me gustó mucho esa expresión porque yo me he hecho la pregunta en más de una ocasión, ¿por qué a ciertas personas nos hace, o sea, el eco que produce en nosotros ir a encontrar esa protohistoria o ese origen católico, donde podríamos hundir las raíces de la teoría económica, porque a algunas personas nos hace más eco eso que a otras? Y yo me pregunto, ¿tendrá que ver también con algún factor, un poco una pregunta más para un historiador, tendrá que ver en el contexto de que cuando Europa está reconstruyendo su historia en la Ilustración, es más interesante ir a ver el norte protestante que ese periodo católico español que coincide también con la decadencia del gran imperio español? ¿Tendrá mejor prensa hacer eso que ir a encontrar el origen en el siglo de oro español? ¿Tendrá algo que ver? Es una apreciación interesante porque es verdad que en los últimos 200 años la interpretación del mundo ha sido anglosajona. Hace 300 años todo el mundo iba vestido como Felipe II, con su golilla y de negro, y se cantaban las pavanas españolas por todas las partes, y el emperador Fernando en Austria, en Viena, hablaba español. Entonces, pues eso es una cosa cíclica que ocurre en la historia. Los que tienen pues, más poder pues, hacen la interpretación a su aire. El caso de España, o podríamos generalizar España, Portugal, Italia, el sur de Europa, pues efectivamente en ese sentido hemos perdido fuerza y capacidad de dar nuestra visión, que en muchos casos es mejor. Hemos hablado estos días de la tradición anglosajona de la libertad frente a la tradición hispana de la libertad. Es mucho más consistente la tradición hispana de la libertad que la anglosajona. Ahora no vamos a discutirlo. ¿Y por qué, sin embargo, no hemos sido capaces de hacerlo, de conseguirlo, ¿no? Pues, a ver, por una parte, siempre se ha hablado aquí también del impacto de la leyenda negra, como algo que durante esos 3 últimos siglos pues, ha estado martilleando las cabezas de las civilizaciones. Yo hablo en Europa, pero también en América, ¿no? Porque ahora voy a hablar de una cuestión que ayer nos reunió y también estuvimos conversando, con la ironía de que los primeros que nos hemos creído la leyenda negra somos los españoles. Y entonces hemos asumido que lo que hemos hecho ha sido todo fatal, hemos hecho un genocidio en América, hemos estado en decadencia. A mí, también hablábamos de bancarrotas, no sé si era... Claro que en España hubo bancarrotas, pero cómo se mantuvo el imperio español o iberoamericano, como queramos llamarlo, durante 300 años, es algo tan sorprendente que no se puede así despachar diciendo, claro, luego vino la decadencia. Vale, la decadencia vino, pero es que hay toda una cadencia positiva que hay que mirarla, ¿no? Eso pues también tiene sus mecanismos para sacarlo a la palestra y ensalzarlo pues con los manuales de texto. En España también tenemos una pelea muy grande. ¿Qué libros de texto quiere poner el gobierno sobre la historia de nuestro propio país y cuál es la verdadera historia de nuestro propio país? Y estas son batallas pues complicadas de conseguir, ¿no? Y decía que en esta reflexión y en este reconvertir la historia, aquí tenemos que ir de la mano España y la América española o la América latina, o como rayos queramos llamarla,
pero es porque es que somos la misma cultura, somos la misma tradición y somos, bueno, pues ahí hubo un momento de independencia que sí, ahí nos peleamos, nos enfadamos, pero ahora eso hay que olvidarlo y ahora tenemos que ir juntos. Otra pregunta. A mí me llamó la atención de que hablaran sobre valores como algo crucial o fundamental y me puse a pensar, digamos, hasta dónde podríamos ir como para atrás, como para ir rastreando dónde empezó la teoría del valor. Ah, ¿te refieres valores? Pero valores, ¿en qué sentido? De teoría económica del valor, ¿no? Como teoría económica del valor, pero digamos, si nos venimos para acá, ya hay una serie de clasificaciones, digamos, valores morales, valores vitales, valores religiosos. Bueno, pero es que ahí estás mezclando dos cosas que nos pueden confundir. Valores en un sentido moral de creencias profundas. Valor es una palabra, me gusta regular, a mí me gusta regular usarla en el ámbito de la ética, porque de lo que habría que hablar es de virtudes. Si estás hablando de ética, vamos a hablar de virtudes. Y bueno, pues eso va por un lado, que es, tu pregunta ahí sería muy complejo de responderla, y por otro lado está el aspecto económico de cuál es la historia de la teoría subjetiva del valor. ¿Por dónde prefieres que vayamos? Sí, digamos como teoría de valor general económica, ¿verdad? Si vamos para atrás, ajá, sí, pero hay un pasito, digamos que mi pregunta, solo voy a terminar de desarrollar el punto. Digamos que antes de Aristóteles, ya Platón se había cuestionado, ¿por qué las cosas son importantes? ¿Porque son queridas por los dioses o son queridas por los dioses, verdad? Por algo más. Entonces, entre eso, varios autores han señalado que se quedó como a un pasito de comenzar a pensar en términos de valores, ¿ya? Como que antes de que iniciara la teoría. Como que quisiera haber hablado de valores, pero de valores morales. O valores, ¿va? Porque a mí me parece que Aristóteles es mucho más práctico. Él dice, los dioses, déjalos ahí. Yo voy a ver qué valor económico tiene esto en un mercado. Pero antes ¿Has terminado? ¿No? Solo para terminar, digamos que es como que se quedó en la esquinita, digamos, antes de iniciar a desarrollar una teoría. Mi pregunta es, digamos, en la idea de la teoría del valor, ¿verdad? ¿Ustedes han visto algo contribuyó como para ir empujando esa teoría, ¿verdad? ¿Qué elementos históricamente, verdad, fueron dándose como para ir empujando esa teoría? Esas cadenas nunca son prolijas, pero antes de ellos, Hesíodo en El trabajo y los días habla acerca de la utilidad, que lo que es útil para una persona no es para lo otro, ¿viste? El mismo bien. Así que, y Jenofonte, que escribe el libro que nos da el nombre a esta ciencia, no habla tanto de valores, más de la administración. Algo que para mí siempre trato de remarcar, porque ha habido muchos abusos por escudarse en los dueños de la ley natural y la verdad. Millones de muertes por gente que ha interpretado mal que soy yo el dueño de la verdad. Así que cuanto más uno puede usar la razón, mejor. En estos tiempos era difícil. Grocio, que él tuvo que estudiar antes porque era tabú estudiar católicos en España, Hugo Grocio se le ocurrió esta frase que Acton dice, con esta desafortunada frase, porque lo criticaron mucho, diciendo que estas cosas se darían incluso si Dios no existe. Entonces, pero el sol era como, ¿cómo podés mencionar si Dios no existe, ¿no? Pero, ¿viste? Yo creo que es otra razón que yo las entiendo, ¿viste? Que lo más que podemos, cuando alguien empieza poniendo el nombre de un santo o algo, ¿viste? No por eso es verdad lo que se está enseñando en ese colegio o en esa universidad, ¿no? Tengo una pregunta excelente, como siempre. Se me está ocurriendo en el diálogo una cuestión que he visto y que se lo comentaba al profesor Chafón hace rato, que hay este es el comentario y luego la pregunta. El comentario tiene que ver con una especie de visión, probablemente de la leyenda negra, pero en este sentido, según el cual
probablemente en retrospectiva hay muchas personas que piensan que estos escolásticos no son científicos y aparte son curas. ¿Y cómo es posible que unos curas, hablando de cosas de economía, cuando no tenemos premios Nobel de Economía, hispanos, ¿sí o no? Sino que todos son anglos, ¿no? Nos van a decir una cosa en el mundo actual, ¿no? Hay como una retrospectiva un poco de la leyenda negra. No soy economista, aquí sí hay varios economistas, pero una cosa que me llamaba la atención es este revuelo con los premios Nobel de Economía actuales, grandes profesores, que lo son, pero lo que me asombraba era Schumpeter. Bueno, pues Schumpeter entonces era el genio. Schumpeter fue el de la gran idea y esto es lo que han hecho este testeo empírico de esas grandes ideas. Bueno, y digo esto porque hay una cuestión acá que es un poco la pregunta para los dos, tiene mucho que ver con quizás un descrédito por la filosofía misma, incluso por la propia teología. Un coloquio que yo fui en la escolástica, una cosa que me llamaba la atención es que estos autores eran complejos, no solamente ver el lenguaje que usaban en la época, sino las formas de exposición de los temas. Un poco lo que mencionó el profesor León Gómez sobre incluso la propia estrategia argumentativa que usaba Tomás de Aquino. O sea, no son respuestas fáciles, sino que son tesis con contratesis, etcétera. Y yo creo que ese esquema a mí me parece fabuloso en el mundo moderno, o sea, como volverlo a retomar, porque yo creo que hay mucha simplificación de asuntos complejos. Entonces, por ejemplo, una simplificación es, un cierto sector de la izquierda glorifica la pobreza, y bueno, y ahí tenemos el pobrismo que hablan algunos autores, y el comunismo y eso. Yo no estoy de acuerdo con la glorificación del pobrismo, pero tampoco estoy de acuerdo con la glorificación de la riqueza en sí misma. Yo creo que estos autores están mostrándonos los problemas que incluso puede haber en una sociedad opulenta. El mismo Adam Smith, hace un poco está en un coloquio aquí en la universidad, y el propio Adam Smith que mencionaba, ponía los contrastes. Bueno, ¿qué problemas se ven en una sociedad pobre y qué problemas se ven en una sociedad rica? O sea, mi pregunta más que todo tiene que ver con esto, sobre todo ustedes que han estudiado, y viendo esto que ustedes explicaban bien, uno decía, bueno, pero hay una línea allí de temas, de aportes científicos, decía el profesor Gómez, ¿no? De categorías, de esfuerzo analítico, que ha sido fundamental en la ciencia económica moderna. Insisto, no soy economista, pero por otro lado, me parece que es valioso el volver a rescatar esos temas complejos, hondos, humanos. Por ejemplo, ahorita decía el profesor Chafuen, esta exhortación apostólica que fue la que hizo León XIV, su tocayo, ¿no? Y claro, cuando uno lee eso, bueno, hay gente que estará de acuerdo, hay gente que estará en desacuerdo, pero lo que no se puede negar es que la iglesia pone allí un tema a discutir. Está ahí una cosa muy honda, muy profunda. Discutamos eso. Y ahí está el tema, por cierto, esto. Es decir, está diciendo el León XIV, glorifiquemos la pobreza. Yo no leí que no, pero tampoco está diciendo glorifiquemos la riqueza. Está poniendo un tema complejo, y yo creo que, por ejemplo, en foros como universitarios, a veces lo mejor es como no simplificar, y eso es lo que yo veo, siendo ignorante por el tema de la escolástica, como el aporte fundamental, ¿no? Es decir, grandes temas con un énfasis teológico, filosófico, que nos motiva a hacer un esfuerzo moral, económico, jurídico, etcétera, en muchas áreas del saber, porque además esta gente eran juristas, economistas, teólogos, etcétera. Entonces hay, y con eso termino, con una simplificación extrema en el discurso moderno, que es como que si miren, yo busco aquí la receta económica, la fórmula tal, y ya eso no hay ningún problema. A pesar de que estemos en una sociedad muy rica, puede ser incorrecto esto, pero hay un gordo que mide 300 kilos y lo tienen que sacar en una grúa, ¿sí o no? Pero eso no es ningún problema social. No, eso es buenísimo, es una sociedad muy rica. Y luego en las sociedades pobres hay pobreza material, pero luego hay cosas muy importantes también en la sociedad pobre. O sea, mi pregunta un poco a ustedes que sí son estudiosos y han hecho trabajo sobre eso, mi cuestión es,
qué profundo sería el tema de la escolástica cuando la traemos en el sentido de traer los grandes temas para pensar y discutir. Muchas gracias. Bueno, esto es una pregunta también a ustedes, porque ustedes le prestan atención a la economía austríaca. Así como la definí yo y como la define Mises, ¿no? Lo que podemos deducir de la acción humana que es libre. Hace 40 años escribí un paper publicado en el Journal de Estudios Públicos, que es la economía como un aspecto de la filosofía de la libertad. Y me parece que en este tema, y la tengo que revisar porque he leído mucho más y demás, y ha habido nuevos autores que están entrando al tema, pero hay todo otro campo que es el análisis de la economía concreta, de las decisiones humanas concretas. Y las decisiones humanas concretas en sociedad dependen de un modelo que depende de ideas, liderazgo, incentivo y providencia, suerte. Entonces yo cada vez que tengo que analizar o tratar qué está pasando en un país, estudio qué está pasando en cada uno de esos campos. En el tiempo de la providencia rezo, pero le presto atención. ¿Viste? El tsunami en Japón quizás influyó en la guerra de Ucrania, porque los alemanes decidieron cerrar todas las centrales nucleares, decidieron depender de Rusia, ¿no? Y así, todo depende, pero creo que a veces, como no reconocemos lo complejo y el método cuantitativo y estadístico para muchos de estos problemas económicos, ¿viste? Creo que tenemos que ser mucho más serios en ese tema. En la Fundación Templeton creo que hacemos muy bien en prestarle atención a gente espiritual y religiosa que estudia temas científicos. ¿Viste? La teoría de relatividad y demás, o de los agujeros negros, vino de un sacerdote basado en Inglaterra. En el campo económico, en Acton tratamos de hacer, ¿no? Y creo que ustedes también, los que trabajan aquí, trabajo serio, pero yo noto mucha ligereza a veces en documentos que vienen de moralistas, pero le echo mucho la culpa a nosotros, que yo no le estoy ganando la batalla a Stiglitz o a Paul Krugman. Entonces, porque si Juan, un gran economista argentino, vivo todavía, amigo de mí, se llama Juan Carlos de Pablo. Una vez estaba yo criticando y demás, y me dice: Alejandro, pero si los economistas no saben economía, ¿por qué los religiosos van a saber de economía? Así que aprecio lo tuyo, pero hacer trabajo scholarly y ganarnos reputación. Yo añado alguna cosa, y repito, hay que conocer bien la historia, y eso es una primera cuestión básica científica. Estudiarles porque hay que conocer los verdaderos acontecimientos históricos. Y luego diría, ante un público no creyente, que a veces simplemente es ignorante, entonces también tenemos que saber decirle a una persona: mira, es que de esto, lo siento mucho, pero no sabes nada, eres un perfecto ignorante, entonces lee y luego yo te responderé, porque a veces nos callamos y entonces viene un señor que es así súper secularizado y súper ateo, y dice: bueno, estudia, y ya si conseguimos eso, verás que estas cosas que dicen son cosas coherentes con la propia desarrollo histórico, ¿no? Y luego tenemos un público que sí que pueda creer, y que en este caso nos encontramos a veces con un problema, el problema del cristianismo y del capitalismo, que está surgiendo tantas veces, ¿no? Y entonces es verdad que a veces la propia Iglesia ha dado un poco la sensación de que todo esto de la riqueza es una cosa pésima y que hay que preocuparse por los pobres. De esto hemos hablado mucho en este encuentro en Antigua, ¿no? Y no daría tiempo ahora a concluirlo, ¿no? Y nuestro esfuerzo y Acton es, claro que capitalismo y cristianismo se pueden entender, y vamos a intentar en este caso convencer a esos interlocutores nuestros cristianos que de nuevo que estudien y que se informen bien antes de emitir un juicio negativo. Había una pregunta. Sí, buenas tardes, gracias por nuevamente estar con ustedes. Yo también igual creo que el estudio de la historia es bien importante también para entender un poco quiénes somos, ¿no? Porque no quiere decir que sin historia no tenemos identidad, y por lo tanto pareciera que somos
no sé, seres flotantes, que no tenemos pensamiento, que no tenemos un arraigo, y sí lo tenemos. En el caso de la hispanidad, me parece a mí que es bien importante rescatar eso, lo hablábamos, ¿verdad? El tema de la crisis de Occidente, y para entender qué es Occidente y por qué estamos en la crisis en la que estamos, hay que regresar al pasado. Y también de alguna manera para creérnoslo un poco, o sea, volviendo al tema de la leyenda negra, que es un asunto bien interesante, privilegiamos nosotros mismos a otros autores de otras tradiciones o de otras lenguas, que no quiere decir que sean más o menos, sino que todos conformamos parte de este conjunto de pensamiento que es Occidente, y que nos toca rescatarlo, porque si no, estamos perdidos. La respuesta la has dado, no, completamente de acuerdo por mi parte.